Saludos a todos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Jaime Águila, soy sacerdote de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos y realizo mi misión como rector aquí en el Seminario Juan Bautista Scalabrini, aquí mismo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Padre Ignacio Gutiérrez, o Padre Nacho, como lo conocemos muchos acá en México, por la invitación a compartir con tus feligreses. Esta reflexión será en torno a la virtud de la prudencia en nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe. Le mando un caluroso saludo y un fuerte abrazo a la comunidad latinoamericana de la ciudad de Brisbane, en Australia. Estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Desde estas tierras donde nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe, nos honró con su santa presencia hace ya casi 500 años. Lamento no poder hacer esta charla desde la misma Basílica de Guadalupe, que está aproximadamente a 40 kilómetros de aquí del seminario, pero pues debido a la situación de pandemia que el mundo vive, pues la Basílica estará o permanecerá cerrada durante estos días hasta después de la celebración de la fiesta. Y bien, bueno, pues sin más quisiera iniciar esta charla señalando que para mí, antes de profundizar en el tema, antes de estudiar un poco más acerca del tema de la prudencia tenía que ver más con esa cualidad que las personas desarrollan con la experiencia, con el tiempo, ¿no? Cómo adquieren esos conocimientos que da la experiencia y después los aplican en su vida diaria. Y hasta ahí, eso era lo único que yo sabía o que yo conocía de la prudencia. Ciertamente que también practicaba poco, ¿no? Pero seriamente hablando, no me había dado cuenta de la importancia y la implicación que tiene esta virtud en la vida de todos los creyentes, de todos los cristianos. No había valorado las consecuencias tan positivas que tiene el practicar esta virtud en nuestra propia vida. Y podría decirles también que mucho menos me había puesto a pensar o a reflexionar sobre esta virtud en la persona de nuestra Madre, la Virgen María. Muchas veces había escuchado hablar de nuestra Madre como la Virgen Prudentísima o incluso la Madre del Buen Consejo, y no me había dado cuenta qué tan profundo y vivo describe esta virtud la personalidad de nuestra Madre, la Virgen María. Preparando esta charla me he llevado una muy grata sorpresa al redescubrir esta virtud. Ahora logro entender qué tan importante es esta virtud en nuestro caminar como creyentes y lo importante y eficaz que es en la vida y en la misión de María, de nuestra Madre, la Virgen María. Y bueno, también me resulta admirable conocer que esta virtud se vive plenamente en la persona de María y su misión en la Iglesia, en cada instante y en cada momento en que ella se hace presente entre nosotros. Yo les invito a que no se queden solo con lo que yo les digo, que vayan ustedes también interpretando o repasando estas pequeñas luces que les voy a dar para que después ustedes puedan seguir estudiando o practicando incluso esta virtud. Y bueno, para continuar con el tema quisiera empezar definiendo qué se entiende por prudencia. De manera general podemos decir que la prudencia es la virtud que se refiere a las obras buenas del ser humano, es decir, a la capacidad del hombre de obrar y de actuar, pero no solo de obrar y de actuar libremente, sino también de obrar y actuar bien, de ser correctos y actuar de la mejor manera en las circunstancias determinadas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1804 nos dice al respecto de la prudencia: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se llaman cardinales, y estas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y enseguida nos dice también el Catecismo: la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en todas circunstancias nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo.
Siguiendo con la definición del catecismo, encontramos que en los proverbios se dice: el hombre cauto medita sus pasos. Proverbios 14:15. Esto, pues, de ser cauto, de ser prudente, implica que antes de actuar, que antes de dar el primer paso, antes de movernos siquiera para tomar acción o decisiones, pues debemos meditar, debemos pensar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y eso ya nos lo propone el Antiguo Testamento también en otros libros escritos por Salomón. Dice: el hombre sensato actúa con rectitud. La prudencia, por lo tanto, nos dice que en el Catecismo de la Iglesia Católica, citando a Santo Tomás de Aquino, la prudencia es la regla recta de la acción. Si quieres saber, pues, cómo actuar rectamente, cómo actuar correctamente en tu vida, la regla es la prudencia. Es como la brújula que nos indica el camino hacia la acción correcta en las diferentes circunstancias de nuestra vida. La prudencia, nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, no se confunde ni con la timidez o con el temor, ni con el doblez, ni con la simulación. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando expliquemos algunos ejemplos, porque a veces podemos confundir la prudencia con el pensar demasiado las cosas, reflexionar acerca de las cosas, pero al final no actuamos, diciendo que es por prudencia, pero en el fondo muchas veces es miedo o inseguridad. Hay personas que no se arriesgan o no actúan en la vida, no porque sean prudentes, sino porque son tímidas o miedosas, o que analizan las cosas de una forma muy astuta antes de actuar, refiriéndose a la doblez o a la simulación, pero siempre pensando en su beneficio, sin importar el bien del otro. También la virtud de la prudencia, nos dice el Catecismo, es llamada auriga virtutum, es decir, conduce las virtudes indicándoles regla y medida. ¿Qué es el auriga? El auriga es aquel que se encarga de dirigir los vehículos tirados por 2 caballos. Esto hace referencia a los vehículos usados por los romanos, los soldados romanos. En este caso se pone a la prudencia como el auriga, el director de las demás virtudes que representan los caballos. Entonces, la prudencia conduce a otras virtudes indicándoles la regla y la medida. Es decir, la prudencia nos hace capaces de entender y dirigir las otras virtudes como la templanza, la justicia y la fortaleza. ¿En qué medida usarlas o en qué momento practicarlas? El Catecismo continúa diciendo: es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Es decir, la prudencia nos ayuda a emitir juicios de acuerdo a nuestra conciencia y a ordenar nuestra conducta de acuerdo a nuestra propia conciencia. Podemos decir también que la prudencia nos ayuda a formar una conciencia recta y verdadera, y por lo tanto realizar juicios correctos respecto a las cosas, a las personas o incluso a nosotros mismos. Finalmente, la definición de prudencia en el Catecismo nos dice: gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Cuando hablamos de principios morales, hablamos de reglas concretas referentes al actuar bien en nuestras relaciones o con el comportamiento con que tenemos que actuar con las personas o con las cosas. Y bueno, pues la prudencia nos ayuda a entender o conocer mejor, sobre todo cuando estamos en duda, sobre el bien que debemos hacer y también el prevenirnos y ayudarnos a entender el mal que debemos evitar. Bueno, pues hasta aquí es lo que nos explica de manera general, y ustedes lo pueden tomar también del número 1803 al 1812 del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos habla de las virtudes, de la prudencia como virtud cardenal. Después podemos profundizar un poco más al respecto. Y bien, continuando, en este sentido, pues, la prudencia tiene que ver precisamente con el perfeccionamiento, con el mejoramiento de nuestro conocimiento práctico. El conocimiento práctico tiene que ver con la conciencia,
con la conciencia que tenemos de las obras y las acciones que realizamos diariamente. Entonces, la prudencia nos ayuda a perfeccionar esa capacidad de entendimiento, de comprensión de las cosas buenas que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Mejora el conocimiento de cómo se pueden hacer las cosas, cómo debemos dirigirnos a la hora de actuar y tomar decisiones. Esta virtud fortalece también la inteligencia y entendemos la inteligencia como el instrumento o la facultad humana con la cual conocemos la realidad que nos rodea y que nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira. La verdad tanto de nosotros como de los demás y de las cosas que nos rodean, de las cosas mismas. Entonces, en la medida que vamos creciendo en la virtud de la prudencia, podríamos, por así decirlo, vamos creciendo también en el perfeccionamiento de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de entender e interpretar la realidad de la mejor manera. La prudencia nos ayuda a tener la capacidad de juzgar rectamente y elegir lo mejor para nosotros y para los demás. Podríamos decir entonces que la prudencia presupone dos facultades humanas muy importantes, la memoria y la inteligencia, las cuales se usan para prever y disponer el mañana, el futuro en general, con toda previsión que es humanamente posible. La memoria, por ejemplo, nos ayuda a reconocer, a recordar el pasado y estructurar nuestra historia, estructurar nuestras experiencias, a aprender de ellas para poder aplicar esos conocimientos en el presente. La inteligencia, por su parte, nos ayuda a interpretar el pasado. Una vez que recordamos nuestras experiencias, nuestra historia, es que en la memoria tenemos guardada como experiencias pasadas de nuestra niñez, de nuestra vida, de nuestra historia personal. La inteligencia utiliza la memoria para entender el presente y después proyectarnos, prever lo que puede pasar una vez teniendo el conocimiento que nos da la experiencia y una vez analizando la realidad que vivimos. Podemos proyectar y entender. Podemos entender a través de la memoria y la inteligencia que puede suceder esto o pasar aquello, dependiendo al actuar que realizamos en el momento. Yo agregaría también a la virtud de la prudencia, además de la memoria y la inteligencia, el aspecto de la fe. Es importante que una persona, además de ejercitar la memoria, además de practicar su inteligencia, tenga también fe. La prudencia ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe. La prudencia en el sentido cristiano, también prevé, ver futuro, y el futuro implica también creer y tener fe de que está en las manos de Dios, de que estamos en las manos de Dios, de reconocer que no podemos tener el conocimiento absoluto del futuro y de las cosas, pero que confiamos en los planes y en los proyectos que Dios tiene para nosotros. Y buscamos realizar ese proyecto en nuestras vidas. En la prudencia hay mucho de esto, ¿no? De la fe, de creer, de esperar un futuro mejor. La capacidad de entender el futuro, de ver, de prever las consecuencias de nuestros actos a la luz de la fe y del proyecto de vida que Dios dispone en nuestros corazones. En Proverbios leemos, por ejemplo, el hombre cauto medita sus propios pasos. Proverbios 14:15. Esta prudencia que implica la meditación, la reflexión, el recuperar nuestras experiencias para utilizarlas en el presente y prever el futuro, o las consecuencias se nos muestra, o reconocer y conocer las consecuencias de nuestras decisiones o de las decisiones que estamos tomando. La prudencia implica pues la memoria, la inteligencia y la fe. En el Evangelio de Mateo se nos habla de 10 vírgenes. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Esto lo podemos encontrar en Mateo 25, del 1 al 13. Podemos decir a la luz del Evangelio que la persona prudente pues averigua, busca, trata de conocer o saber qué es lo mejor para ella y para los demás.
En la experiencia cristiana es bien comprobado que lo mejor para nosotros es hacer la voluntad de Dios. Es decir, cuando uno quiere encontrar qué es lo mejor para uno, es primordial conocer la voluntad de Dios. Aquí en México yo trabajé por 4 años en la pastoral vocacional, y uno de los elementos que me ayudó muchísimo en el camino de la vocación, en el acompañamiento con los jóvenes, es el tema del discernimiento, que de alguna manera va encaminado o representa también esta parte de la prudencia. Discernir es como detenernos, pesar, medir con qué contamos para construir nuestra vida, para construir nuestro futuro en un proyecto de vocación. Y el discernimiento hace clara esta necesidad de decidir entre lo bueno, lo malo y lo mejor. De alguna manera podemos decir que una persona prudente no escoge entre el bien y el mal. Y es lo que yo trataba también a veces de decir a los muchachos, a los jóvenes. Porque si conociendo el mal lo elegimos, pues resulta que no somos personas prudentes, sino que somos personas tontas o ignorantes. Y no es así, ¿no? La persona prudente escoge entre el bien, entre lo bueno y lo mejor. Escoge entre lo que es bueno para él y lo que es mejor para él. La prudencia nos ayuda a escoger lo mejor para nosotros y para los demás. Y pensando en ese sentido, volviendo otra vez a la vocación con los jóvenes, pues yo les pregunto a muchos de los jóvenes cuando los acompaño, cuando los acompañaba en el camino vocacional, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué crees tú que es lo mejor para tu vida? Para realizarte, para cumplir con tu misión en esta vida. Y la mayoría logra entender o ha logrado entender que la mejor forma de actuar con nosotros mismos es realizar el proyecto que Dios tiene para nosotros. Y que la mejor realización para nosotros es, por lo tanto, hacer lo que Dios quiere de nosotros mismos. Si entendemos que Dios es un Dios bueno, misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que nos creó, podemos entender que es un Dios que tiene un proyecto formidable y maravilloso para cada uno de nosotros. Y que en su voluntad eso es lo que nosotros podemos ser como mejor persona y realizar nuestro propio proyecto. Realizar en nosotros un proyecto de plenitud y felicidad personal y comunitaria. Y por lo tanto, la condición principal de la virtud de la prudencia, que es actuar de la mejor manera, se cumple en el buscar y hacer la voluntad de Dios. Podemos decir entonces que una persona prudente busca conocer la voluntad de Dios para cumplirla en su propia existencia. En Mateo 7, 24 y 27 escuchamos: por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. El tener conocimiento de las cosas y buscar hacer el bien requiere que oremos, sabiendo que si Dios no pone los cimientos de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestros objetivos, en vano trabajan los constructores. Y lo mismo en nuestras vidas. Si construimos, si planeamos, si realizamos proyectos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, en vano estamos construyendo nuestra vida. Como lo dice el Evangelio, estamos construyendo nuestra casa sobre la arena, en lugar de ser hombres que construyen sobre la roca. Pues bien, acabamos de alguna manera de dar las características de una persona prudente y cómo se refleja la prudencia de una persona. Pero también podríamos preguntarnos entonces qué significa ser una persona imprudente.
¿Cómo se vive una persona que es imprudente? Una persona imprudente es alguien que constantemente equivoca su camino, que constantemente comete errores en sus decisiones y vive las consecuencias de ello. Es una persona que no sabe elegir y que es incapaz de actuar en momentos importantes de su vida. Es una persona que por miedo no se atreve a realizar las cosas o a luchar por su proyecto. Se pone a calcular tanto y a medir tanto que al final ve más impedimentos que posibilidades en sus propios proyectos. Y por lo tanto, renuncia a ellos y se queda sin hacer nada de su vida. También es una persona que se queda aturdida ante la realidad que lo asusta y lo paraliza. Si ponemos en contraste a la persona imprudente con María, la Virgen prudentísima, que ante un gran proyecto como el ser Madre de Dios no tuvo miedo, no se quedó paralizada, supo hacer las preguntas necesarias, las aclaraciones prudentes para poder entender el proyecto de Dios en su vida. Y aunque no entendía todo lo que el ángel le anunciaba, confiaba en Dios. Y habiendo hecho las preguntas necesarias, tomó la decisión y actuó. No se quedó paralizada, se puso en movimiento y en acción. Por el contrario, si María hubiera sido imprudente, no se hubiera preocupado en corroborar la verdad de ese anuncio que el ángel le daba. No hubiera hecho preguntas importantes para entender la misión que se le estaba encargando o entender el milagro que estaba a punto de realizarse. Una persona imprudente pues no se hace estas preguntas sobre la realidad o sobre ellas mismas. Es una persona incluso que no se conoce a sí misma, que no entiende el valor que tiene como persona, que no conoce sus capacidades y sus posibilidades. La persona imprudente distorsiona su propia persona, haciéndose sentir menos, teniendo un sentimiento de inferioridad profunda o exageración respecto a la aceptación de sí misma, creyéndose incluso superior a los demás, imponiendo su voluntad, haciendo las cosas de acuerdo a su pensamiento o sus ideas. Esta es la cara de una persona que no camina prudentemente, es decir, una persona que no camina, que no actúa de acuerdo al bien moral o al bien en sí, bien de las personas. O viéndolo de una manera más religiosa, que no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad. Esto de exagerar o minimizar nuestra persona o nuestras capacidades viene a partir de un conocimiento erróneo y distorsionado de las cosas y de nosotros mismos. Podemos decir que la persona imprudente no utiliza su memoria o su inteligencia para poder crear un buen concepto de sí mismo. Por lo tanto, actúa mal o se relaciona con los demás de manera equivocada. Para una persona imprudente es difícil entender que las cosas lo contradigan, que haya cosas novedosas, cosas que no entiendan. Ellos dicen, esto tiene que ser así y así es, punto, ¿no? Esta es la idea que tengo de las cosas y que las cosas mismas me hablen o que las cosas me digan algo nuevo me asusta. Y por lo mismo es fácil en estas circunstancias que la persona imprudente haga juicios apresurados de los demás, creyendo que los conoce y tiene todo el conocimiento de las cosas, ¿no? O de las personas. La persona imprudente generalmente tiene muchos prejuicios de los demás y actúa de acuerdo a estos prejuicios. Podemos decir que tiene también prejuicio respecto a Dios y que se relaciona y actúa con Dios de acuerdo a estos prejuicios. Una persona imprudente, siendo que no es capaz de abrirse a los nuevos conocimientos o a nuevas informaciones que le dan las cosas, que no pregunta, que se queda paralizado, es una persona que tiene poca información de la realidad o incluso que está mal informado acerca de las cosas y aún así da su opinión sobre las cosas como si lo supiera, como si tuviera el conocimiento de ello. Habla de las situaciones y de las cosas como si conociera todo. Toma decisiones pensando, creyendo que las cosas son como él piensa que son
y como Él quiere que sea. Y bueno, pues hace juicios apresurados, se apresura a definir las cosas o a las personas, es una persona que no conoce los hechos y sin embargo habla pues sin saber lo que pasó y sin embargo habla como si hubiera estado ahí. Son personas que dicen, no, yo sí lo vi, yo vi que tomó estas cosas o que se robó aquello, ¿no? Y empiezan a hacer juicios acerca de los demás sin saber verdaderamente lo que sucedió, dando su propia versión, su propia idea de las cosas sin verificar si son verdad o no. Así como la persona prudente puede hacer mucho bien a los demás, la persona imprudente puede causar daños muy graves a sí mismo y a toda una comunidad. Una persona imprudente cuando habla de lo que no sabe y lo dice como si supiera, ¿no? Habla de las cosas que no sabe y lo dice como si supiera. Generalmente las personas imprudentes son impulsivas tanto en el actuar como en el hablar. Se atreven a decir cosas sin medir las consecuencias y por el contrario también, como les decía al principio, son personas tímidas o perezosas. También además de ser imprudentes pueden ser también tímidas o perezosas que no se atreven a hacer o decir las cosas por miedo. Eso tiene que ver mucho con el pecado de omisión, por ejemplo, que sabiendo lo que es bueno y que deben hacer y por miedo, timidez no lo hacen. Yo lo veo en la experiencia vocacional, por ejemplo. ¿Cuántas veces sabemos que Dios nos está llamando, que Dios nos pide hacer algo en nuestras vidas, un proyecto de acuerdo a su voluntad, y no lo hacemos por miedo o por timidez? Y pues nos hacemos daño al final a nosotros mismos, siendo omisos con nuestros propios proyectos, con nuestra propia vocación. También hay personas que pierden la vida o su vida la echan a perder o pierden su tiempo calculando todo, ¿no? Esto también es otro tipo de personas imprudentes. Ponen los pros y los contras y hacen listas interminables de todo esto y al final no toman ni una decisión, ¿no? Alguien en alguna ocasión me dijo que una persona calculadora ni se casa ni entra al seminario o al convento, porque son personas que esperan tener la verdad absoluta de las cosas, de Dios incluso, ¿no? Y cómo va a ser, y cómo pues esto es imposible saber todo. Y como estas personas no logran saber todo, pues nunca toman decisiones, ¿no? Se pasan tiempo pensando en lo que puede ser y al final no toman decisiones. Esta forma de pensar a veces lleva a las personas a tomar decisiones demasiado tarde. Como promotor vocacional, me ha tocado conocer personas que a los 40 o a los 50 años dicen que encuentran su vocación y quieren entrar al seminario, ¿no? Y piensan que la vocación es esta, ¿no? Pero ya a los 40, 50 años pues es muy difícil que puedan entrar al seminario, ¿no? Entonces podría decir que son personas que se tardaron en tomar la decisión, que dejaron pasar el tiempo y no decidieron. O por lo contrario, hay personas también que actúan apresuradamente sin meditar, y esto lo veo en las personas que se casan, ¿no? Que a veces se casan con la primera persona que se encuentran y no piensan, no meditan si esta es la persona correcta con la que pueden compartir toda su vida, ¿no? Y pues toman decisiones erróneas, equivocadas, que pues a veces les arruina la vida de ellos y de los demás. La persona prudente es una persona que camina con más certeza en la verdad, pero que sabe ser humilde, es decir, que entiende que no lo sabe todo y que hay cosas que necesita preguntar antes de tomar decisiones. Algo muy característico de la persona prudente es que sabe pedir consejos para tomar decisiones, que ante las dudas no se queda callado, que investiga, que pregunta, y una vez que se ha informado, pues actúa oportuna y diligentemente. Sabe cuándo es el momento de aplicar y de responder en la decisión. Y bueno, aterrizando el tema, podemos decir que
es una persona que se aplica en las decisiones y es firme en las decisiones que toma. Como les decía, las personas prudentes son personas que saben pedir consejos antes de tomar sus decisiones y que ante la duda no se quedan callados, ¿no? Que preguntan, que investigan, y una vez que han obtenido la información, pues actúan otra vez prudente, oportunamente y diligentemente, ¿no? O sea, se aplican a la decisión que han tomado. Y bueno, pues, ¿quién de nosotros, después de oír estas características de la persona prudente, puede dudar que nuestra Madre, la Virgen María, es un ejemplo claro de prudencia y la mejor intercesora para alcanzar la virtud de la prudencia? Con el título de Virgen Prudentísima, la Iglesia venera a María con gran devoción. ¿Y quién puede dudar otra vez de la sabia prudencia que María conservó, especialmente en el momento en el que el ángel Gabriel, enviado por el Padre, se presenta delante de ella? Solo las palabras necesarias fueron las que dijo María en esa escena del Evangelio, en las que demuestra con claridad, con gran profundidad, la prudencia que tuvo al dialogar con el arcángel Gabriel. Ese era el momento, podría decir, más importante de la vida de María, pero también de la humanidad entera. Y eso hace todavía más necesaria la actitud de la prudencia. Y María lo sabía. Ante esta gran misión de ser la Madre de Dios, cuando el arcángel la llamó llena de gracia y bendita entre las mujeres, pues por supuesto que se sorprendió, por supuesto que para ella fue algo, en su humildad, en su sencillez, fue algo extraordinario y por supuesto que se sorprendió María de este anuncio. Y lo dijo, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder, que me pueda pasar a mí? ¿No? ¿Cómo puede ser que yo, siendo quien soy, voy a ser la Madre de Dios? Y en el momento, pues, no entendió cómo semejante mensaje podía realizarse, ¿no? Cómo semejante anuncio podía hacerse realidad en su vida. Y cómo este mensaje fue dirigido precisamente a ella. Sin embargo, siendo consciente del grado de elevación y de elección que se le daba, ella hizo las preguntas oportunas y necesarias para comprender la situación. Además, se hizo humilde delante de Dios. Se sintió dichosa de ser esclava de Dios. María no dijo ante el merecimiento de ser la Madre de Dios: he aquí la elegida, ¿no? He aquí la prodigiosa, he aquí la santa o la más santa y la más importante de todas las mujeres. No, María dijo, por lo contrario: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esta es la actitud de una persona prudente, de una persona prudentísima, diría yo, ante la gran misión que se le era encomendada, la gran responsabilidad de ser la madre del Salvador, la madre del Redentor. María se humilló, es decir, fue humilde, entendió con humildad su posición de criatura delante de Dios y la dignidad de ser elegida como la Madre de Dios. Después, recibiendo la confirmación del ángel, no dudó que todo lo que el ángel le acababa de anunciar se cumpliría en su vida. Tuvo fe. Lo que decíamos al principio, pues, supo reconocer la historia, hizo memoria, conocía su historia y la historia de su pueblo, conocía las escrituras y sabía que el Mesías nacería de una mujer virgen. Y en esta situación supo preguntar: ¿cómo es que yo, siendo virgen, voy a ser la madre del Hijo de Dios? María supo hacer memoria y conocer su realidad. Y desde ahí fue capaz de decir: acepto. Hágase en mí según tus palabras, que son la voluntad del Padre. María entendió que lo mejor en su vida es hacer la voluntad de Dios. Y así podemos decir que María prudentísimamente aceptó ser la corredentora y madre de todos los cristianos, buscando hacer el mayor bien para ella misma y para la humanidad entera. María no dijo más que las palabras absolutamente necesarias, pero con la profunda certeza. En las Sagradas Escrituras encontramos que Salomón dice: el que modera sus labios es prudentísimo.
Y eso es lo que hizo la Santísima Virgen María a lo largo de su vida terrena. Ella siempre moderó sus palabras, tanto que solo encontramos escasas referencias de ella en las Sagradas Escrituras. Los únicos 4 momentos en los que sabemos que María habló son cuando habló con el ángel Gabriel en la Anunciación, cuando habló con su prima Isabel, cuando encontró al niño Jesús en el templo y en las bodas de Caná. Punto. Después de las bodas de Caná, María no volvió a decir alguna palabra. Y todas las palabras tenían grande significado en el misterio de redención. ¿Quién no reconoce la sabiduría del Magnificat de María en su encuentro con su prima Santa Isabel, hablando del Dios que humilla a los poderosos y enaltece a los humildes? O las palabras de las bodas de Caná cuando dice, hagan lo que Él les dice. Palabras edificantes y prudentísimas, que si las aplicamos y las hacemos parte de nuestra vida, son guías claras para vivir con la prudencia, que nos hace obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. María es la Virgen prudente que respondió a la voluntad de Dios desde su nacimiento hasta la Asunción. En toda su existencia permaneció firme a su misión, desde el inicio hasta el final. En la prudencia que vivió María, podemos entender que la vida cristiana sin prudencia pierde toda belleza. El sentido de nuestra vida cristiana sin la prudencia pierde orientación, pierde belleza, pierde fuerza. Por eso es importante que, a ejemplo de María, practiquemos nosotros esta virtud. Sin la prudencia, nuestra vida deja de ser fecunda, deja de hacer el bien. La prudencia es la clave que nos ayuda a realizar el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y con esto quiero terminar, pues invitándolos a que profundicemos más sobre este tema de la prudencia en María y que oremos, que nos acerquemos y pidamos a María que nos ayude a ser prudentes como ellas, a que nos alegremos y nos gocemos como ella lo hizo, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podríamos profundizar un poco más, pero creo que el tiempo se acabó y yo los invito también a verificar y a ver la manera también en que María prudentemente evangelizó nuestra tierra mexicana, nuestra tierra latinoamericana, con una prudencia suave, ¿no? Yendo más allá de la violencia, yendo más allá de las formas erróneas en las que, podemos decir, los españoles trataban de enseñar o de mostrarnos a Dios vivo, ¿no? María fue prudente también en nuestra evangelización y buscó siempre hacer el bien y lo hizo de una manera perfecta, ¿no? De una manera increíble, llevándonos a la presencia de Dios a todo el pueblo mexicano y al pueblo de América. Pues sin más, pues me despido. Ojalá y tengamos la oportunidad de charlar más de este tema. Ojalá y les haya servido también para conocer y animarse a practicar más la virtud de la prudencia. Muchas gracias y hasta la próxima.